7 de junio, hizo el comedor del Padre Infante, apoyado por distintas empresas, ¿verdad? FEMSA entre ellas, don Eugenio Garza Sada, en fin, muy contentos de continuar este proceso del Padre Infante, ahora con el comedor y ahora con la casa, que es un albergue que ya tenemos capacidad para 700 personas y queremos avanzar para unas 1000 personas, ¿verdad? Y ya no deseamos que sea una ciudad santuario, sino que sea una ciudad para migrantes, para todos ellos que por alguna causa tienen que migrar del interior del país o de fuera del país, de Centroamérica, hacia Monterrey, hacia los distintos estados de México, y buscando también el sueño dorado, ¿verdad? Quisiera comenzar con los números 80 y 81 de la Fratelli Tutti, la carta encíclica del Papa Francisco. El prójimo no tiene fronteras. Jesús propuso esta parábola para responder a una pregunta. ¿Quién es mi prójimo? La palabra prójimo en la sociedad de la época de Jesús solía indicar al que es más cercano, más próximo. Se entendía que la ayuda debía dirigirse en primer lugar al que pertenece al propio grupo, a la raza. Un samaritano para algunos judíos de aquella época era considerado un ser despreciable, impuro y por lo tanto no se le incluía dentro de los seres cercanos a quienes se debía ayudar. El judío, Jesús transforma completamente este planteamiento. No nos invita a preocuparnos quiénes son los que están cerca de nosotros, sino a volvernos nosotros cercanos a ellos, quienes son nuestros prójimos. Y en el número 81 dice, la propuesta es la de hacerse presentes ante el que necesita ayuda, sin importar si es parte del propio círculo de pertenencia, en este caso el samaritano, quien fue quien se hizo prójimo del judío herido, para volverse cercano y presente. Atravesó todas las barreras culturales e históricas. La conclusión de Jesús es un pedido. Tienes que ir y hacer lo mismo, Lucas 10:37. Es decir, nos interpela a dejar de lado toda diferencia y ante el sufrimiento volvernos cercanos a cualquiera. Ya no digo que tengo prójimos a quienes debo ayudar, sino que me siento llamado a volverme yo un prójimo de los demás. Cierro comillas y este texto, hermanos, me encanta mucho a mí compartirlo porque necesitamos sentirnos prójimos de los demás. El samaritano, el buen samaritano, dejó toda estructura que había en contra de judíos y samaritanos, lo apoyó, lo cargó en su cabalgadura, lo puso en el mesón, pagó por él, cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. Es un sentido de ayuda completa para la persona, ¿verdad? Ahorita vamos a ver las frases que nos ofrece el Santo Padre, pero en sí mismo aquí ya aparecen frases propias, ¿verdad? Mirarlo, acogerlo, compadecerse, llevarlo al mesón, curar de él, cuidar de él y pagar lo que sobre a nuestro regreso, lo que falte a nuestro regreso. Por eso, hermanos, aquí tenemos ya el muro de Estados Unidos, ¿verdad? Para ver precisamente ya de una forma más cercana o más visual lo que es un migrante. La Organización de la Internacional de los Migrantes, la OIM, define a un migrante como cualquier persona que se desplaza o se está desplazando a través de una frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de residencia, independientemente de su situación jurídica, del carácter voluntario o involuntario del desplazamiento, las causas del desplazamiento o la duración de su estancia. Este es un migrante. Siempre ha habido migración desde la antigüedad. El ser humano
nació nómada, ha estado en constante tránsito. Algunas personas se desplazan en busca de trabajo, de nuevas oportunidades económicas. Miren, yo vengo de Durango y ¿qué hago acá en Monterrey, por ejemplo? Para reunirse con los familiares o para estudiar. Otros se van a escapar de conflictos, de persecuciones, sobre todo lo vemos en Centroamérica tremendamente, terrorismo o violaciones o abusos a sus derechos humanos inalienables. Algunos lo hacen debido a los efectos adversos del cambio climático, como desastres naturales u otros factores ambientales, ¿verdad? Como el huracán de acá que explotó en Guatemala, el huracán de fuego, en fin. ¿Qué es el don de la vida, hermanos? Bueno, aquí apunta Frank Vitale que las caravanas no solo fungen como un medio para cruzar la frontera, sino para adentrarse a México, se gestan también como una exigencia de hacerlo con dignidad. Por eso ya no se juntan solamente para venirse en pequeños grupitos, sino ya con más tranquilidad para que se les respete su dignidad. Ahí se ven caminando ya en caravana los migrantes. Tenemos que reconocer que México, Guatemala y Estados Unidos no son países que apoyen a los migrantes en sí mismos, ¿verdad? Están vejados sus derechos de tránsito, etcétera, y muchas veces tienen que hacerlo de esta manera para poder sentirse seguros. Y en el fondo, hermanos, pues no son tratados como deberían de ser, como Jesucristo, ¿verdad? Que fue a Egipto, o como Cristo que estuvo en Nazaret, en fin, ha habido situaciones muy dolorosas de los migrantes que ya los estamos notando, ¿verdad? Las caravanas centroamericanas han tenido presencia en México al menos desde el 2006 a la fecha, con el objetivo de hacer eco en la búsqueda de personas desaparecidas, la matanza de San Fernando y todo eso, en situaciones de movilidad y víctimas del crimen organizado y de omisión de Estado. Muchas veces desde el Estado no reporta nada y lo hacen las organizaciones fuera del Estado, los no gubernamentales. Hay organizaciones que apoyan a los migrantes en su viacrucis, van con ellos, los acompañan, muchas hermanas religiosas, muchos sacerdotes, los escalabrinianos, etcétera, como una demanda del derecho de la movilidad hacia estas personas. En el 2019 podemos hablar de un fenómeno que creció exponencialmente, gestado en la colectividad y la masividad, un surgimiento político novedoso que se sostiene en la autodefensa. Mi casa comenzó el 14 de diciembre del 2014. Para el 2015, que era el año de la misericordia, ya teníamos caravanas que llegaban a nuestra parroquia, que iban con rumbo a Tijuana, pero algunos se desviaron a Monterrey, y nosotros, con el apoyo del señor arzobispo, junto con Casa Monarca y Casa Nicolás, estuvimos apoyándolos a ellos en gran estima. Entonces, por eso creció esta casa, ya más que para indigentes, ahora para migrantes, porque vemos en ellos el don de la vida que tenemos que ofrecerle a todos ustedes con ocasión de esta conferencia, que me pidieron hablar sobre los migrantes acerca en el don de la vida. La escena que inspiró el Papa Pío XII en la redacción de la Constitución Apostólica Exul Familia, 1 de agosto del 52, en la huida a Egipto, el niño Jesús experimentó junto con sus padres la trágica condición del desplazado y refugiado, marcada por el miedo, la incertidumbre y las incomodidades. Véase en Mateo 2:13, 15 y 19:23. Lamentablemente, en nuestros días, millones de familias pueden reconocerse en esta triste realidad. Millones, hermanos. Casi cada día la televisión y los periódicos dan noticia de refugiados que huyen de la hambre, de la guerra, de otros peligros graves, en busca de seguridad, de una vida digna para sí mismos y para sus familias. Jesús está presente en cada uno de ellos, obligado, como en tiempos de Herodes, a huir para salvarse. Aquí en Monterrey, pues ya lo vemos también que
se junten en alguna casa, en algún hotel, los agarra el coyote, se los lleva, los encuentran por ahí tirados al lado del camino, el camión se descompuso, etcétera, son ellos y pues tratarlos con dignidad. Y a veces no tanto por parte de migración y otros situaciones gubernamentales. El hermano en situación de migración nos ofrece esta oportunidad de encuentro con el Señor, incluso si a nuestros ojos les cuesta trabajo reconocerlo por su propia ropa, por sus pies sucios, con el rostro deformado, con el cuerpo llagado, incapaz de hablar a veces nuestra lengua, o nuestra forma de hablar, nuestra forma de ver las cosas, ellos lo piensan de otra manera. Tienen mucha cultura, tienen otras formas distintas de hablar, tienen inclusive otra fe y hay que aceptarlo así como son. Algunos son LGTB, etcétera, y tenemos que apropiarnos de acuerdo a las necesidades de cada uno de ellos, porque, como decía el padre Infante, todos tienen hambre y hay que darles de comer. Y ahora digo yo, todos tienen derecho a bañarse, derecho a dormir, derecho a una ropita y hay que darles lo que se necesita. Y en ese sentido yo quiero decirles que Monterrey ha sido una capital pródiga, que nunca me ha faltado que darles de comer a todos ellos y comen en una cantidad más o menos hacemos como unas 3,000 comidas diarias para todos ellos, inclusive nos damos tiempo para ir a los hospitales, para dar de comer ahí a los familiares de los enfermos, etcétera, ¿verdad? Desde la mañana hasta la noche siempre estamos dando comidas. Es un reto pastoral, pues, hermanos, el que estamos llamados a responder desde los 4 verbos que señala el Santo Padre: acoger, proteger, promover e integrar. Quizá el más difícil es el último y para allá estamos yéndonos todos nosotros, porque ya estamos creando núcleos de trabajo, ya estamos invitando a las empresas para que los contraten, ya están muchos niños en sus escuelas, algunas personas ya tienen trabajo más o menos estable, los que no pueden tener seguro social por su situación, ya algunas empresas los contratan y aquí mismo también se les da un apoyo como agradecimiento por todo lo que hacen aquí. Y quiero decir que a veces son ellos los que más trabajan que los que estamos asalariados acá entre nosotros, sin temor a meter ningún gol a nadie, porque tengo muchos trabajadores en mi parroquia y en Casa Indy, pero igual trabajan con mucha alegría y me ven con un gran cariño. Hasta me dicen papá, y aquí está Vicky que no me puede negar esa palabra tan bonita que me dicen de esa paternidad espiritual. Entonces, integrarlos a ellos en nuestra sociedad, hermanos, es nuestro gran compromiso. Ahí vemos cómo ellos van a través de las vías del tren, agarrando el tren, tratando de llegar a donde pueden, y ya estando aquí ya se les da una dignidad como personas. Conocer para comprender. El conocimiento es un paso necesario hacia la comprensión del otro. Yo necesito conocer a mi hermano, necesito entenderlo a él, no que él me entienda a mí. Él trae todas sus broncas y yo tengo que inclusive presentarle a un psicólogo, un psiquiatra, presentarle un acompañamiento espiritual, un acompañamiento moral, presentarle el ACNUR, el otro grupo que se llama ¿cómo? Comar, todo esto para que ellos se vayan sintiendo parte de una integración de parte de México y de parte de las casas de migrantes para todos ellos y de parte de todos nosotros, ¿verdad? Conocerlos para comprenderlos, así como Jesucristo que caminó con los discípulos de Emaús, que iban desconcertados sin saber que una tercera persona se acercó a ellos sin saber que él era Jesús, y cómo ellos lo reconocieron en las escrituras. Su corazón ardía cuando ellos lo escuchaban la palabra de Dios y también el reconocimiento en la fracción del pan.
Qué bonito es, hermanos, el pan eucarístico, pero también el pan natural, los 5 panes y los 2 peces que el Señor bendijo para todos ellos y pudieron comer 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Este milagro se hace patente. La divina providencia siempre nos da más de lo que nosotros merecemos y deseamos, pero siempre bajo el criterio de conocerlos para comprenderlos, no, nunca juzgarlos, nunca decirle por qué estás aquí o qué onda contigo, o vete de aquí o estorbas o eres un bulto, no sirves para nada, etcétera. No, no, tenemos dignidad. Estamos hablando no de estadísticas, sino de personas. Y esto es muy importante que lo veamos todos nosotros, ¿verdad? Si queremos un San Pedro libre, por ejemplo, ¿qué hace un migrante en San Pedro? Bueno, San Pedro venga aquí y apoya a los migrantes que yo tengo para poder tener una ciudad para migrantes y poderlos integrar en sus empresas que ellos tienen, que muy a gusto pueden participar con ese apetito social de apoyarlo a todos ellos, ¿verdad? Ahorita estoy esperando, por ejemplo, que nos den estas 3 colonias para nosotros asearlas, la Garza Nieto, la Industrial, la Bellavista, y van a ver que van a ser unas colonias muy bien atendidas en cuanto al aseo, en cuanto a barrer y limpiar, quitar escombro, y va a ser punta de lanza para muchas comunidades o muchas colonias, porque ellos vienen a ofrecer su trabajo y para darse a conocer con nosotros. Hay que integrarlos, hermanos, conocerlos para comprenderlos e integrarlos. Cuando hablamos de migrantes desplazados, nos limitamos con demasiada frecuencia a números, son personas. Y si y las conocemos y podemos conocerlas, ¿verdad? Aquí vemos un muchacho aquí junto a mi casa en la Garza Nieto, ya tengo todo iluminado, ya no hace tanto frío, ya se pueden quedar afuera, pero ya todo iluminado, no hay nadie que los moleste, los de quien nos mira afuera, los que nos mira adentro, ya con más calidad, etcétera, en camita, pues se les respeta, ¿verdad? Pero siempre tratando de que nadie los lastime, ¿verdad? No, no hay que limitarnos a ellos, ¿verdad? De que a sus números son personas. Tenemos que encontrarlos, ir hacia ellos, preguntarles qué sienten, por qué están aquí, en qué podemos ayudarte. Otra pregunta de disparo que yo siempre les digo, ¿qué más puedo hacer por ti? Porque yo siento que podemos hacer algo más por ellos, no solamente darles ropita de segunda, zapatos que también me traen, etcétera, sino algo que ellos también necesiten y tienen derecho a lo que nosotros le ofrecemos, ¿verdad? Si conociéramos sus historias, lograríamos comprender. Podemos comprender, por ejemplo, que la precariedad que hemos experimentado con sufrimiento a causa de la pandemia es un elemento constante en la vida de los hermanos migrantes. Aquí hubo un brote como de 120 de COVID, donde yo también salí enfermito, fui el primer sacerdote que me enfermé de COVID de la diócesis, gracias a Dios salí bien, ninguno de ellos murió, vino el doctor Manuel de la O, separó a unos de otros, cerró el dormitorio, después me trajo a los negativos, después a los positivos, en una parte del edificio a unos y otra parte a otros. No cerró el comedor y del comedor estábamos dando de comer a todas las personas, ¿verdad? Y ha sido el único brote que hemos tenido y ahora, gracias a Dios, ya ninguno ha tenido ningún brote de coronavirus, a pesar de la cantidad que tenemos aquí y de algunas casas que tuvieron que cerrarse por situación de la pandemia, nosotros siempre estuvimos abiertos, bendito Dios. El otro punto es hacerse prójimo para servir. Parece algo obvio, pero a menudo no lo es. Hacernos prójimo con ellos, como dice el Papa Francisco en la 80 y 81 de la Fratelli Tutti. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció, acercándose le vendó las heridas, echándole aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Fíjense nomás.
5 verbos muy importantes. Y ya el sexto es, pagó por él, ¿verdad? De ida y de vuelta. Estuvo al pendiente, lo curó, sanó sus heridas, le echó aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, estaba medio muerto, estaba al lado del camino. Eso de estar al lado del camino es doloroso. Un catecúmeno puede explicar muy bien eso, ¿verdad? Nosotros cuando fuimos cristianos nos llamábamos los seguidores del camino, no los que estábamos al lado, como el ciego de nacimiento, que al lado del camino gritaba, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cállenlo, está hablando de más, y él hablaba más fuerte. Entonces, ahora nuestros migrantes hablan fuerte. Ten compasión de mí, Jesús, hijo de David. ¿En quién lo dice? En todos nosotros, para que ese índice de discriminación que hay de 7 contra 3, 7 personas que los discriminan y 3 que los toleran, ya vaya bajando el índice de discriminación para que veamos a Cristo en el doliente, en este hermano que está al borde del camino y que necesita ponerse en la cabalgadura, estar en el camino, llegar al mesón, curarlo, limpiarlo, vendarle sus heridas y pagar por él. Todo esto es lo que tenemos que hacer, hermanos. Hasta dónde nosotros tenemos puesta nuestra hipoteca social, por encima de nuestra propiedad personal. Entonces, qué importante, hermanos, entender que todos somos hermanos, fratelli tutti. Vamos a continuar. Los miedos y los prejuicios nos hacen mantener las distancias con otras personas y a menudo nos impiden acercarnos al prójimo y servirles con amor. Miren, hermanos, yo una vez me acosté con ellos en tiempo de frío, estaba haciendo chipi chipi, teníamos unos toldos arriba. Adentro, con ellos estaban cobijaditos, había un calorcito sabroso y me decían los muchachos, padre, quédense con nosotros, por favor. Claro que no podía, ¿verdad? Pero ese cariño, ese sentir que el padre está cerca de ellos, los hace sentir, pero bien a gusto, bien contentos, a pesar de que estén tocando el suelo o que estén ahí en el pavimento, no sé. Pero es algo precioso estar con tus hermanos. Quitar miedos y prejuicios, hermanos. Yo he visto personas de San Pedro que van a la calle y ven a una señora que pide limosna y se pone a limpiarle sus uñitas. Y se nota por el aspecto físico de las personas, ¿verdad? De San Pedro y la que está pidiendo limosna, ¿verdad? O de otras colonias también. Quitarnos esas distancias de otras personas que nos impiden acercarnos a los prójimos y servirles con amor. Aquí estamos viendo estas diapositivas, hermanos, que tienen que hacer mella en nosotros. ¿Cómo es posible que haya muros, verdad, en vez de puentes? Bendito Dios que ya se quitó esa idea del muro fronterizo y ya hay más, entiendo que ya hay más apertura, ¿verdad? Ojalá cada vez sea mejor. Acercarse al prójimo significa a menudo estar dispuesto a correr riesgos. ¿Cómo no? Yo estoy dispuesto a correr riesgos, por ejemplo, con el problema de trata, el problema de personas que posiblemente vengan con antecedentes delictivos, de la Mara 18, de coyotes que dicen los coyotes, vayan a casa Indy, coman, todo está pagado, y no es cierto, porque a mí no me dan ningún 5, ¿verdad? Si no, ellos cobran y los vemos en Soriana y de aquí me los llevo para tal parte. Entonces ellos vienen y exigen lo que no podemos darle, porque pues no, le damos lo que tenemos, con mucho gusto. Pero sí hay que correr riesgos, inclusive con ellos, porque también se toman el atributo de pedir cosas porque soy de la Mara y que háganle caso a él porque él es el que está mandando, etcétera. Yo no tengo miedo a nadie, ¿verdad? Dice la palabra, téngale miedo a los que pueden matar juntamente tu alma y tu cuerpo, a los que puedan matar solamente tu cuerpo, ¿verdad? Entonces, qué bonito es entender este misterio de correr riesgos, todos nosotros. Y entre más nos sumemos,
menos riesgos vamos a tener, como estas caravanas que entre más se suman, menos riesgos tienen. Ahí estoy viendo a Maru Amaya que acentúa con su cabecita, ¿verdad? El ejemplo más grande nos lo dejó Jesús cuando lavó los pies, fíjense, a sus discípulos. Se quitó el manto, se arrodilló, se ensució las manos. Su dignidad de ser Dios se lo quitó, ¿verdad? También se arrodilló, se abajó a la realidad de su prójimo, se abajó. Y luego también se ensució sus manos, lavándole las manos a sus discípulos, ¿verdad? Y el beso también es muy importante, besar los pies, ¿verdad? Que es un signo también por demás hermosísimo, porque es la parte más humilde del ser humano, que si tú le besas los pies, entonces entiendes lo que es la grandeza del servicio a tu hermano. Para reconciliarse se requiere escuchar. Nos lo enseña Dios mismo, que quiso escuchar el gemido de la humanidad, el shalom, con oídos humanos, enviando a su Hijo al mundo. A mi Hijo sí que le harán caso, porque dice la palabra, tanto amó Dios al mundo que se entregó a su unigénito para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Un texto muy hermoso para todos mis hermanos, católicos o no, Juan 3:16. El amor, el que reconcilia y salva, empieza por una escucha activa. En el mundo de hoy se multiplican los mensajes, pero se están perdiendo la capacidad de escuchar. Ya vemos muchos mensajes por todos lados y ya no queremos escuchar nada. O pensamos que son fake news y realmente no es tanto, ¿verdad? A través de una escucha humilde y atenta podemos llegar a reconciliarnos de verdad. En el 2020 el silencio se apoderó por semanas enteras con esto de la pandemia en nuestras calles, un silencio dramático, inquietante, quédate en casa. Sin embargo, nos dio la oportunidad de escuchar el grito de los más vulnerables. Más allá de mi casa había gente que ahí estaba, en casa India, en casa en Nicolás, en casa Santa Marta, en otras casas. Y gracias a esta escucha tenemos la oportunidad de reconciliarnos con el prójimo, con tantos descartados, con nosotros mismos y con Dios, que nunca se cansa de ofrecernos su misericordia. Miren, hermanos, estamos en la misma barca. Esa barca se llama pandemia y tenemos que apoyarnos todos nosotros. ¿Hasta dónde vamos a poner nuestros bienes? A los pies de los apóstoles, como lo hacían las primeras comunidades cristianas. ¿Hasta dónde vamos a ver con buen agrado a nuestros hermanos que sufren más que nosotros? Tenemos que compartir para crecer. Para la primera comunidad cristiana, la acción de compartir era uno de los pilares fundamentales. El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo propio a nada de lo que tenían. Vendían sus propiedades y ponían los bienes a nombre de los apóstoles para que ellos dispusieran de todo lo que ellos quisieran, para compartir lo que era de ellos. Nadie llevaba suyo a lo propio, pues lo poseían todo en común. Esto parece ser una utopía, a lo mejor nunca fue, pero es una punta de lanza para todos nosotros. ¿Qué tanto tengo yo derecho a mis intereses personales por encima del bien común? Dios no quiso que los recursos de nuestro planeta beneficiaran únicamente a unos pocos. El Señor no quiso esto, quiso beneficiar a todos. Tenemos que aprender a compartir para crecer juntos sin dejar fuera a nadie, como dice el lindito, ¿verdad? A nadie. La pandemia nos ha demostrado que todos estamos en el mismo barco, darnos cuenta que tenemos las mismas preocupaciones y temores comunes. Nos ha demostrado una vez más que nadie se salva solo. Para crecer realmente debemos crecer juntos, compartiendo lo que tenemos. Y como ese muchacho que le ofreció a Jesús 5 panes y 2 peces, pues dio todo lo que tenía y comieron todos hasta saciarse. El impulso de servir a los demás nos impide ver sus riquezas. Si queremos realmente promover a las personas, hay que ver también las riquezas que ellos tienen para nosotros. No solamente dar por dar, sino también cuántas riquezas, cuántos valores culturales tienen ellos, cuánta esperanza, cuánta sed de vivir, cuánto sed de sacar su vida adelante, ¿verdad?
Hay que ofrecernos a ellos con insistencia. Tenemos que involucrarlos y hacerlos protagonistas de su propio rescate. Esto es importante también, ir creando en ellos la conciencia de que ellos también pueden ser protagonistas de su propio rescate, ¿verdad? Ahora hablo a título personal. En Casa Indy, gracias al Señor y la ayuda de toda la sociedad, nos ha permitido ofrecer diferentes servicios a nuestros hermanos migrantes, y estamos con programas internos desde la persona migrante que se encuentra en Casa Indy. Colaboran en distintas labores. En esta manera ellos se capacitan y además agradecen a Casa Indy los servicios que les damos con tanto amor. Hay que ayudar para cimentar, motivar espacios, sentirse convocados, sentirse parte de la familia. Esto es lo que el apóstol Pablo recomienda con la comunidad de Corintio. Os ruego, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que digáis todos lo mismo y no haya divisiones entre vosotros. Están más bien unidos en el mismo pensar y un mismo sentir. La construcción del reino de Dios es un compromiso común de todos los cristianos, y por eso se requiere que aprendamos a colaborar sin dejarnos tentar por los celos, las discordias o las divisiones. Y en el actual contexto es necesario reiterar que este no es el tiempo del egoísmo, porque el desafío que enfrentamos nos une a todos y no hace excepción de personas. Estos son tiempos de cimentar nuestras bases para la construcción de políticas públicas que ayuden a nuestros hermanos migrantes. Es momento de cimentar nuestras bases familiares para que este sea un núcleo muy importante en nuestra vida, donde se aprenden los valores y las buenas costumbres y la fe. Este es la flor y el fruto de nuestra catequesis, liturgia, retratado especialmente en la pastoral social, ¿verdad? Demuéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te demuestro la fe, ¿verdad? Termino, hermanos, diciendo: para preservar la casa común y hacer todo lo posible para que se parezca cada vez más al plan original de Dios, debemos comprometernos a garantizar la cooperación internacional, la solidaridad global y la cooperación, perdón, debemos comprometernos a garantizar la cooperación internacional, la solidaridad global y el compromiso local, sin dejar fuera a nadie, que exista igualdad de oportunidades, que exista la solidaridad entre todo el pueblo mexicano y que nos veamos como hermanos unos a otros. Y a manera de preguntas, si lo pueden hacer así personalmente o para un collage o para el que quiera meditarlo, son 3 preguntas muy sencillas. ¿Quién es mi prójimo? ¿Por qué las personas toman la decisión de abandonar su país? Y también, ¿cómo nosotros podemos ayudar al hermano migrante? Para mí fue un sueño allá en el 2014, ahora ya es una realidad. Estoy trabajando, ya tengo 5 casas Indy. No sé cómo Dios quiso que lo hiciera, pero así estamos. Bendito Dios y gracias por escucharme. Padre, muchas gracias. Muy interesante todo. Está cerrado tu micrófono, Edgardo. Sí, padre, excelente. Lo felicitamos por esa hermosa labor que está desarrollando, ¿verdad? Dios lo siga bendiciendo e iluminando para dar todo el apoyo a todas esas personas que lo necesitan. Antes de pasar, Laura quería compartir un testimonio. Si puede, adelante, Laura. Laura lo escribió, perdón, Laura lo escribió ahí en el chat para que todos lo podamos leer. Ah, ok. Pasamos al reconocimiento. Bueno, perfecto. Bueno, pues Laura, poco nos comparte su testimonio. Sí, me gustaría escucharlo, no lo tengo yo. ¿Lo puedo ver? a ver, vamos a ver. En el chat está abierto para todos. ¿Puedes leerlo? Si me permite. Sí. Adelante. Mire, padre, yo soy de Tlaxcala, vivo atrás de mi casa, su casa está la casa del migrante de la Sagrada Familia. Comparto con el padre, el párroco Elías Dávila, los momentos difíciles a veces, y a veces
Pues es que no hay momentos fáciles. Aquí hubo un momento en que los vecinos empezaron a atacar a los migrantes porque se sentían que ellos venían a violentar a nuestros vecinos, a asaltarlos, a robarlos, en fin, y esto originó una malla ciclónica que pusieron, hubo un amparo y fue muy triste porque no puedo comprender la diferencia que hay de ellos a nosotros. Nosotros tenemos una casa, ellos no tienen familia, no tienen casa, no tienen comida, no tienen nada. Y ese egoísmo, ese individualismo, nos enojó mucho a algunos también que vivimos aquí y que apoyamos pues no es que no apoyamos, es nuestro deber, ¿no? Más bien es agradecer a Dios que nosotros tenemos y ellos no tienen. No puedo decir apoyar, pero a lo que voy, padre, esta situación de involucrar a los vecinos a compartir todo lo que Dios nos da, a veces no es fácil. Intervino derechos humanos, intervinieron los medios de comunicación y nada más estábamos apoyando, pues si acaso 2, éramos muchos. Y toda la ola de vecinos gritando, diciendo es que ellos asaltan, ellos tienen relaciones sexuales en la calle, infinidad de cosas. Se hacen del baño. Exacto, sus necesidades. Entonces, a lo que voy, padre, es a lo siguiente. Este amor que Dios nos transmite y que usted lo está transmitiendo en este momento también con su testimonio, hace que uno se empodere cada vez más del mismo amor, de ese amor que Dios nos transmite y compartir y dar. A veces no hay tiempo, esa es la verdad, por múltiples actividades de quererlos o de poderlos mejor ayudar, porque de querer se quiere. Cómo romper esa malla, ¿no? Que ya abrieron la puerta y pueden transitar, pero siempre se nota esa diferencia. Eso es algo que duele. No estamos para castigar a nadie. De alguna manera, yo lo escucho y me da muchísimo gusto saber que va a haber colonias donde ya va a estar habitada, donde va a estar los migrantes. Eso da la idea que en un futuro podamos aquí hacer lo mismo. Yo le agradezco el compartirnos esto y le estoy compartiendo lo que vivimos aquí en Apizaco, Tlaxcala, casa de todos ustedes, y con el padre que es nuestro párroco de la pastoral de migrantes, el padre Elías Dávila, y no sabe que estoy compartiendo esto, pero sí me quedó muy grabado como experiencia. Yo soy abogada y aparte estoy pues también como asesora jurídica de Cáritas y aquí en este caso de la defensa de la vida, en Provida, pero también a lo que voy, ¿cómo me llama la atención el egoísmo? El hacernos diferentes. No hay diferencia y sin embargo se nota la diferencia. Como si hubiéramos tenido un privilegio al nacer porque tenemos casa, porque tenemos familia, porque tenemos comida. Y es que el privilegio no es así, el privilegio es de todos, porque todos somos hijos de Dios. Ese es el verdadero privilegio. Y cómo lograr esa hermandad es lo que cuesta trabajo hacerles entender a algunas personas, ¿no? Porque dicen, es que yo les doy a los migrantes, pero no quiero que se pasen para acá. No entiendo, ¿verdad? Entonces lo platicaba con nuestro párroco y hasta corre uno peligro de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque defiende uno a esa gente. Finalmente las cosas se han ido suavizando y considero que debemos de entablar colonias como las que usted está haciendo, padre. Muchas felicidades. Ojalá Gracias. aquí podamos hacer eso, involucrar a la gente al trabajo, a hacer familia con todos. Gracias, padre. Gracias por permitirme hablar. Gracias, Laurita. Yo también comencé así, haciendo aseo con los demás y ahora ya ellos son bienvenidos, bien recibidos. También hubo periodicazos y llamaron a la televisión y todo, pero ya después hubo una tranquilidad muy bonita y ahorita estamos ya conviviendo muy bien. Inclusive tengo una plaza que yo la acerqué para ellos, para que ellos tengan su placita cercada, es decir, para los vecinitos, y ya les puse zacatito y toda la cosa. No me permitieron poner para carne asada, ni mucho menos, pero es como un espacio infantil. Y ellos ya se sienten más a gusto porque ven que el padre Felipe también se preocupa por los vecinitos. Y es algo bello. Sí, se comienza difícil, pero ya después se dialoga. Y ya después los mismos migrantes hacen su papel. Ellos son bien lindos.
hasta Sí. logra enamorarse de algunas chicas. Sí, padre, muchas gracias, muy amable. Igualmente. Muchas Dios lo gracias. bendiga. Muchas gracias, Laura, por compartir el testimonio. Muy bien, pues ahora, Vicky, por favor, le haces la entrega del reconocimiento al padre Felipe. Gracias, Vicky. Gracias. Padre, pues yo creo que su testimonio se quedó corto. Yo pienso que la Casa de Inmigrante e Indigente es un oasis para todos ellos, porque nuestros hermanos llegan destrozados no físicamente, sino emocionalmente. La fraternidad, cercanía y escucha y respeto que ustedes les proporciona, les regresa su dignidad. Yo creo que usted se quedó muy corto, porque usted no entrega un lonche en la calle y que ahí sigan. Usted los pasa a un comedor, se sientan, tienen un lugar para ir al baño o para bañarse, ropa limpia. Pero lo más importante, padre, he visto que en esta pandemia, que fue necesario por orden de la ley cerrar los templos, usted puso una pantalla en la calle y ahí todos los inmigrantes participan para escuchar la Santa Misa. Yo veo que usted está al pendiente no solo de conseguirles prótesis para alguna parte de su cuerpo, sino para su alma. Está al pendiente de darles sus sacramentos, de catequizarlos, fortalece su alma y su espíritu. Yo quiero decirle que la comunidad de Monterrey, junto con los migrantes y la gente que más sufre ahorita, le amamos y le respetamos muchísimo y le agradecemos todo su esfuerzo, su escucha, su tiempo, su respeto para todos y cada uno. Bueno, la dimensión vida de la Conferencia del Episcopado Mexicano otorga el presente reconocimiento al Padre Felipe de Jesús Sánchez Gallegos por su valiosa colaboración como conferencista en el segundo encuentro nacional de la Pastoral de la Vida, 9, 10 y 11 de marzo del 2021. Lo firman Monseñor Jesús José Herrera Quiñones, obispo de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, responsable de la Comisión Episcopal Mexicana en el área de vida, y el padre Rafael Felipe Alemán Jasso, secretario ejecutivo de la Dimensión Vida de la Conferencia Episcopal Mexicana. Muchas gracias, padre. Gracias, Vicky. Dios la bendiga siempre. Dios bendiga a todos, hermanos. Gracias, padre, muy Echarle amable. ganas con el don de la vida. Gracias, padre Felipe. Hasta luego. Muy bien, pues vamos siguiendo nuestro programa, y para seguir profundizando sobre esto, le cedemos la palabra a Marcial Padilla. Adelante, Marcial.